muchas gracias por estar aquí y dedicar vuestro tiempo a ver qué es esto de hacer proyectos STEM con peces cebra y qué es un pez cebra y qué tiene que ver con un cole y todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, como sabéis, estamos a punto, ¿no?, de enfocar un cambio educativo, un cambio... Estamos ante una etapa de cambio educativo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues estamos a punto de enfocar el nuevo curso con un nuevo currículo y, bueno, y es un currículo en el que van a cambiar bastantes cosas, ¿no? Y no va a ser un aprendizaje tan de contenidos, sino que se van a primar las competencias, el aprendizaje por proyectos y el desarrollo de competencias, más que nos sepamos determinados temas de memorieta, ¿no? Entonces, bueno, pues esto está muy bien porque muy probablemente prepare a los alumnos para un mundo más parecido al que se van a encontrar. Y entonces dentro de todo esto va a cobrar gran importancia lo que se llama STEM, ¿no? Bueno, los proyectos, las disciplinas basadas en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas, que esto es algo ya como muy conocido. Probablemente sea una excelente noticia que podamos tener bueno, este nuevo enfoque de la educación, pero con el no demasiado tiempo que llevo trabajando con profesores, ahora os contaré un poco mi trayectoria, estoy convencida de que para muchos va a resultar más trabajo y va a ser más difícil, ¿no? Es un enfoque que es muy bonito, pero realmente va a suponer un esfuerzo más grande, ¿no? Entonces aquí es donde creo que nos puede ayudar un pez y me voy a explicar. Este pez que creo que nos puede ayudar se llama Danio rerio y es, pues tiene este aspecto, ¿vale? Es un pez chiquitito que tiene rayas así horizontales y es un pez muy, bueno, que se conoce en acuariofilia desde que empezó este hobby a principios del siglo XX y es de origen asiático y desde hace, pues bueno, aproximadamente 40 años o así, se ha venido empleando mucho también en investigación científica y cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, aquí están moviéndose los pececillos. Como os digo, los científicos lo adoran, ¿no? Porque es un pez del que podemos aprender mucho, porque se parece mucho más a nosotros de lo que inicialmente podíamos saber. Entonces, bueno, pues otra característica que tiene este pez es que pone muchos huevos y tienen una fecundación externa, se fecundan en el agua. Y además tienen otra característica muy interesante, que es que son transparentes. Y entonces podemos ver cómo se desarrolla la vida en el interior, ¿vale? Lo que estáis viendo es un time-lapse de las primeras horas desde que el huevo tiene 2 células hasta que llega a un estadio que se llama blástula, ¿vale? Entonces, bueno, pues veis que como es un poco el proceso, arriba se va poniendo la hora a la que, bueno, se supone que está pasando esto, ¿no? Y como podéis observar es un proceso muy rápido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora os voy a enseñar, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a enseñaros la pantalla que estábamos viendo antes, un segundo que se me ha ido. Perdón. Vale, bueno, esto que estáis viendo aquí, estos cacharritos son, aunque no lo parezca, un microscopio, ¿vale? Es un aparato que hemos inventado nosotros, se llama danioscopio, ¿vale? Porque está específicamente diseñado para ver huevos de Danio rerio, que están, bueno, en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si yo consigo poner mi cámara justo donde acopla la lente, pues vais a ver esto. Lo enfoco un poquito. Y lo que tenéis ahí son huevos de Danio rerio que fueron fecundados ayer. Y bueno, pues ya los veis, ¿no? Están súper bonitos y están empezando sus primeros movimientos, pero esto ha pasado a una velocidad tremenda. O sea, ayer eran 2 células, eran lo mismo que
que habéis visto, ¿no? Y bueno, y en fin, ese que tiene los ojitos así más negros está un poco más avanzado, ¿vale? Y estos otros que tengo en este otro danioscopio, bueno, veis el fondo diferente porque debajo lleva como cartulinas de colores, ¿vale? Trocitos de goma eva diferentes. Y entonces este es exactamente el mismo estadio, ¿vale? Si le cambio el color, pues hace este efecto que es muy chulo. Bueno, pues es exactamente el mismo estadio, no, perdón, el mismo tiempo, ¿vale? La diferencia es que estos huevos han sido incubados a una temperatura más fría que los otros han sido incubados a una temperatura más caliente. Y esto es un hecho que también vamos a aprovechar en docencia, ¿vale? Entonces, bueno, vuelvo a dejar esto y vuelvo a compartir mi pantalla. De acuerdo. Entonces, vale. Bueno, entonces ahora me voy a presentar yo, ¿vale? Os he presentado un poco a Danio y me voy a presentar. Yo me llamo María Jesús Molina Cimadevila, soy veterinaria y he trabajado durante toda mi vida laboral, que ya son muchos años, como veterinaria vinculada a la ciencia, al mundo de la ciencia. Y la mayor parte de mi vida laboral he estado trabajando en el CSIC como la directora de un animalario, que es la instalación donde están los animales en ciencia, en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Entonces, a mí siempre me había llamado la atención la divulgación científica y aunque yo venía de trabajar con ratones sobre todo, en unas prácticas descubrí el mundo del pez cebra y vi unas experiencias que hacían en Estados Unidos que eran chulísimas y que llevaban los peces y los huevos de los peces a los colegios. Y entonces yo empecé haciendo eso en los colegios de mi zona. Y vi que la reacción de los chiquillos era tan fuerte y les gustaba tantísimo que decidí pedir una excedencia del CSIC y montar mi propio proyecto de divulgación científica que se llama Aprende con Dani, ¿vale? Entonces lo que hacemos, y por esto es el vínculo ciencia-pez-escuela, ¿vale? Es, hemos montado en base a esto unos proyectos que son fáciles de realizar para un profesor, aunque sea de primaria, si es de secundaria, pues perfecto, ¿vale? Esto puede aplicar, con este pez se estudia el cáncer, se estudia cómo curar el cáncer, o sea que puedes acoplarte a todos los niveles, desde más o menos segundo, tercero de primaria hasta la universidad, ¿vale? Entonces, pero lo que hemos hecho ha sido montar unos proyectos que sean fáciles, o sea que ya están empaquetados para que sean fáciles de implementar para docentes, aunque no tengan conocimientos de ciencia, ¿vale? De manera que esto que nos va a pedir la ley no sea un imposible, sino que esté facilitado, ¿de acuerdo? Y luego otra cosa que es muy importante, que no se suele contemplar en los programas que que se intentan implementar, es que hay asesoramiento científico directo, ¿vale? Yo, ahora mismo estaba contestando a una profesora que está en un colegio que acaba de recibir sus huevos, ¿vale? Y bueno, estaba montando su setup, ¿no? Con todos los temas. ¿Por qué? Porque esto es importante, porque cuando uno se enfrenta por primera vez a una práctica experimental de ciencias en una escuela, tiene miedo. Y esto es lo que le ayudamos a superar, ¿vale? O sea, te da mucho menos miedo si puedes coger el teléfono y preguntarle a alguien que tenga mucha experiencia ya con esto y te pueda decir, pues no, haz esto, haz lo otro, haz lo de más allá, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy valorado por nuestros clientes. Entonces, y luego es un aprendizaje vivencial que crea vocaciones científicas. O sea, los niños no es que estudien cómo trabajan los científicos, no es que llegue un científico y se lo cuenten, es que se convierten en científicos, ¿no? Pero de verdad. Y esto es una vivencia, es decir, no les decimos la ciencia es bonita, la ciencia mola, es muy interesante. No, se lo hacemos sentir. Entonces, esto lo bueno que tiene es que perdura en el tiempo, ¿no? O sea, y en algunas personas enciende un clic que quizá si no hubieran hecho esto no habría o no hubieran tenido un contacto emocional con la ciencia, pues no se habría despertado.
Entonces, pues bueno, como digo, cuando unes, que es lo que me di cuenta yo, cuando unes a un niño y a un pez, pues se produce una especie de reacción bioquímica mágica que hace que esos niños se enamoren de la ciencia. Entonces, como bueno, yo soy científica y a los científicos nos gusta medirlo todo, no es ya lo que digamos, ¿no? Sino que, bueno, el año pasado hicimos en un grupo, en una colaboración que hicimos con el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Murcia, en un grupo de colegios, bueno, pues disculpad que tengo que admitir a otra persona. Vale, ya. Vale, pues como os decía, esto lo medimos, hicimos una encuesta de opinión antes y después de hacer el proyecto. Y bueno, pues a la gran mayoría, pues el proyecto les encantó. Algunos no lo podían valorar porque habían estado, era el año pasado y bueno, y teníamos este rollo del COVID y tal. La mayoría pensaba que había aprendido más que en clase, otros decían que lo mismo que en clase, pero vamos, 162 sobre 240 aproximadamente, pensaban que les había cundido más que en una clase normal. Perdón. A muchos les cambió su opinión sobre la ciencia. En otros seguía siendo igual, porque la opinión que tienen los niños y los adolescentes sobre la ciencia en general es buena, ¿vale? Pero bueno, pues a algunos se la cambió a mejor, a uno a peor, ¿vale? Que siempre, siempre hay alguno que se sale del tema. Entonces, a la gran mayoría les gustaría repetir un proyecto similar. De manera que sí, que a los nenes les encanta. Y si miráis las opiniones de nuestra página web, los testimonios que hay son sentidos. O sea, hay muchas opiniones de profesores, de alumnos, pero que se notan ciertas y vividas y son largas, ¿vale? Te cuentan su opinión, sus experiencias, en fin. Y por algún motivo es un proyecto que gusta más a las niñas, ¿vale? Esto también lo hemos medido. Esto está basado en los testimonios que nos hacían los profesores, ¿no? Y las profesoras, y nos decían que, bueno, que ellos veían que las niñas eran las que más se enganchaban. No sabíamos muy bien por qué. No está buscado, ¿eh? Pero bueno, es muy bienvenido. De hecho, el otro día participé en un debate de estos de mujeres y ciencia y, bueno, comentamos este tema. Hemos hecho una encuesta de género y bueno, todavía no tenemos los datos, pero vamos, así preliminarmente parece que sí, que es un proyecto que confirma que las niñas están especialmente enganchadas y permite hacer un abordaje STEM de un montón de disciplinas, ¿de acuerdo? Ahora mismo y con el temario actual, pues ya veremos en lo que queda el año que viene. En primaria creo que se ha apropiado desde tercero, aunque bueno, ahora hay unos profes de segundo que se han atrevido y vamos a ver porque igual sale bien, ¿vale? Gustarles les va a gustar, lo único es que se requiere cierta psicomotricidad de las manos, ¿vale? Que igual en segundo pues tienes que ir ayudándoles más, ¿no? Y en secundaria viene perfecto para todo, en secundaria y bachiller, pero especialmente pienso que en primero de la ESO, porque se tratan los animales vertebrados, en tercero, porque se trata el cuerpo humano, ¿vale? Como os decía, esto tiene una similitud de un 70% a nosotros, una similitud genética, o sea, puedes ver casi todos los órganos que tenemos nosotros en el pez cebra, y además los ves en transparente según se van formando. Y en primero de bachiller, pues bueno, pues estudiar todas las funciones vitales de los animales, etc. Ahora el proyecto ha sido traducido íntegramente al euskera porque es donde más éxito ha tenido el proyecto. Yo soy de Alicante, pero bueno, donde más triunfa es allí, por el norte. Y bueno, y encantados de traducirlo al idioma que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues de momento solo está en castellano y en euskera. Lo han pedido también en inglés, pero bueno, a ver, al año que viene igual.
Y como os decía, tiene una estructura modular, ¿vale? Hay un bloque, un proyecto básico que está compuesto por dos bloques. Uno, el bloque 1 y el bloque 2 que ahora vamos, ¿vale? Y luego todos los bloques verdes, bueno, el azulito este clarito, estos son opcionales. Si el colegio que quiera puede hacerlo, si el que no, no. ¿De acuerdo? Entonces, el primer bloque, pues antes de hacerlo, se hace un envío cuando es el primer año que el centro hace este proyecto, se envía un ensayo para profesores de manera gratuita. Y esto es importante porque es donde los profesores aprenden, le pierden el miedo al trabajar con huevos de peces cebra y luego se sienten mucho más seguros cuando es el proyecto con los alumnos, ¿vale? Y esta profesora a la que estaba contestando era la primera vez, estaba nerviosa, pero bueno, ya la noto que se va tranquilizando. Y bueno, ya tiene sus huevitos guardados y todo esto. Entonces, esto es muy importante, es una forma de aprender para los profesores buenísima, mucho más que si va alguien y te lo explica, porque te fuerza a ponerte en la situación, ¿vale? Y bueno, y entonces, el proyecto básico en el primer bloque consiste en una serie de vídeos en las que se proyectan antes de que se envíen los materiales, en la que los alumnos, bueno, pues van aprendiendo un poco sobre los animales vertebrados, se les presenta daño, se les dice cómo se reproduce, qué es lo que va a pasar la semana que viene y los niños se van emocionando, ¿no? ¡Ay, va a venir un pez! No sé qué. Y se pone, bueno, hay gran expectación en todos los colegios, ¿no? Y el lunes de la semana siguiente, pues se envían los huevos a los coles. Y esto lo que hacemos es que, bueno, pues los enviamos y se reciben los martes por la mañana. Los huevos, los cruces se ponen los domingos, se recogen los lunes, vienen a ACEX y con un servicio de transporte urgente y a temperatura regulada, con un sistema que hemos ideado nosotros, ¿vale? Pues si no, los huevos no tienen buena viabilidad, pero bueno, hemos montado el sistema para que sí la tengan. Pues bueno, llegan a los colegios. Y entonces lo que tienen que hacer los alumnos en la siguiente semana es, eh, ayudados por los vídeos que van explicando lo que va pasando en cada momento, en cada estadio, o sea, qué es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Es esta bola grande del centro que es, para qué sirve, en fin, todo esto es el saco viterino, por cierto. Pues eso, ellos tienen que seguir cómo es el desarrollo de Dani Orgerio. Entonces, en estas tienen que manejar material científico real. Tengo no uno ni dos, ¿vale? Muchos coles que luego han ido otros, bueno, pues igual gente que hace proyectos de ciencia que les han dicho, oye, estos niños, ¿cómo se apañan tan bien con las placas, con los microscopios, con todo esto? ¿Qué han hecho? Entonces les han hablado del proyecto, pero les ha llamado muchísimo la atención la habilidad que tenían manejando estas historias. Y, por ejemplo, el otro día fueron a la tele, salió un colegio, que está el Colegio Aitor de San Sebastián, salió en la televisión vasca y les fueron a filmar con motivo de la niña y la ciencia y todo eso. Y entonces, bueno, pues vieron un montón de pósters científicos que tenían en el pasillo y los nenes les explicaban a los periodistas, sí, porque esto es un póster, no sé cuántas, y decían los periodistas, ¿y un póster? ¿Y por qué se hacen pósters? ¿Y qué, no sé, y qué es un póster? Claro, sabían los críos más que los periodistas, ¿no? Pues hombre, pues es como tú tienes que transmitir tus resultados, tal. O sea que realmente yo estoy muy orgullosa, ¿no? de las nuevas generaciones de científicos que están saliendo de aquí. Y bueno, y luego también es un proyecto que tiene una inspiración artística tremenda, ¿no? Porque cuando después de ver esto le dices a los nenes que dibujen, pues hacen unos dibujos preciosos, ¿no? En los que se nota todo lo que han aprendido, ¿vale? Otro de los módulos que se pueden hacer es hacer tu propio microscopio. Perdón. Entonces, bueno, pues basado en la experiencia que tenemos con el danioscopio, que como os digo, este es un invento que lo que hemos visto antes, que hemos hecho nosotros y que lo hemos patentado. Bueno, pues hacemos una propuesta de que los alumnos hagan su propio microscopio con legos, ¿no? Con lo que hemos aprendido, o sea, cuáles son los trucos para que esto se vea bien, ¿no? Y bueno, y que luego mejoren esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ellos se les dan unas pautas para hacer esto y entonces, pues bueno, aquellos coles que quieren, eligen este módulo, pues van,
pueden hacer esto y luego se les propone el reto de mejorarlo, ¿de acuerdo? Luego hay otros dos que se pueden hacer durante el segundo bloque, ¿vale? Que es medir el saco vitelino con un pelo. El saco vitelino es esa bolsita, como esa barrigota que tiene el pez ahí. Entonces, son las reservas de comida, es como la yema del huevo, ¿vale? Entonces, hasta que el pez empieza a comer, se va nutriendo de ahí, va creciendo así. Y claro, esto es algo que va disminuyendo de tamaño conforme el pez avanza, de tamaño relativo a lo que es el resto del pez. Entonces, la propuesta es que, bueno, que midan cuánto mide el saco vitelino. Y entonces les proponemos hacerlo como está en el microscopio. Hay microscopios que sí que tú le dices, mírenme de aquí a aquí, estos electrónicos, ¿no? Pero bueno, la idea es que bueno, puedan aprender un poco de matemáticas también con esto y les enseñamos a medir cómo es el saco vitelino partiendo de un pelo de tamaño conocido, ¿vale? Que se pone al lado como chivato. Luego, otro de los posibles módulos es ver si influye la temperatura en la velocidad del desarrollo de los huevos de pez cebra. Y para esto, bueno, pues se ponen dos incubadoras a dos temperaturas diferentes que separen 2 grados más o menos dentro del rango donde un pez puede vivir bien. Y luego aquí tienen que pasar todos los pasos del método científico, hacerse una pregunta científica, formular hipótesis, hacer experimentos, recoger datos y sacar sus conclusiones. Y luego se les pide que cuenten las larvas que eclosionan cada día, ¿no? Entonces esto es un dato objetivo, tú no puedes decir, este está más evolucionado o menos, no, en el momento que eclosionan, que es un marcador de evolución, pues tú cuentas los que han eclosionado y los que no, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué se dan cuenta con toda esta historia? Pues que como habéis visto, los peces que están a una temperatura mayor, aunque hay una diferencia de 2 grados, van a eclosionar antes y puede haber una diferencia de un día o incluso 2 en esa eclosión. Entonces, esto nos lleva a reflexionar sobre el cambio climático y la influencia de la temperatura en la vida, ¿vale? Porque ellos van a ver de manera práctica, son animales de sangre fría, mal llamados de sangre fría, ¿vale? Poiquilotermos, en los que ellos adaptan su metabolismo a la temperatura externa. Cuanto más alta es, su metabolismo se acelera. Cuanto más baja es, su metabolismo se ralentiza. Entonces, pues bueno, si solo 2 grados tiene este efecto tan visual y tan claro en un pez, pues bueno, se les invita a reflexionar sobre qué va a pasar con bueno, pues todas las criaturas, ¿no? De sangre fría o dependientes de temperatura, esto como poco, ¿de acuerdo? Luego, aquellos centros que lo deseen pueden criar las larvas de daño o incluso llegar a un acuario, ¿vale? Lo que no se debe hacer es eliminarlas al medio ambiente. ¿Por qué? Esto no es una especie invasora catalogada como tal, sino que es una especie de origen asiático. Entonces, ¿qué pasa? Es una especie tropical, que en un río de Guipúzcoa probablemente no sobreviva porque es muy frío, pero en un río como el Segura, o los que tenemos por aquí, pues igual sí. Entonces, como no queremos causar un desequilibrio ambiental, pues aprovechamos para hablar de esto, ¿no? Estas son especies que no se pueden liberar al medio ambiente. Entonces, pues aprovechamos y contamos, pues por ejemplo, qué ha pasado con los fartets, que es una especie autóctona de esta zona donde vivo yo, que han sido completamente desplazadas por las gambusias, que es una especie americana que se impuso para básicamente comerse los mosquitos, ¿no? En épocas en los que el paludismo y todo esto era un problema. Entonces, bueno, pues la idea aquí es que, bueno, en la cría de larvas, los coles que quieren, como digo, se les da un protocolo que hemos visto que funciona bien y aquellos coles que quieren pueden intentar mejorar este protocolo, ¿vale? Entonces, con esto hemos pasado con los hallazgos científicos de los propios colegios, al principio cuando empezó todo esto, que fue a unos 4 años, que había una supervivencia bastante baja, ¿vale? Porque intentábamos coger los protocolos que se usan en los laboratorios científicos, que eran los que yo había aprendido. Y luego cuando los llevabas a un cole, y claro, un cole es que no tiene nada que ver con un laboratorio donde todo está súper
milimetrado y bien estipulado, el cole es mucho más caótico. Entonces, bueno, pues el reto conjunto que nos propusimos fue, bueno, mejorar un protocolo que sea viable en un colegio, ¿vale? Y hemos ido probando diferentes cosas. Entonces, de esa manera los niños aprenden cómo es la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia no es, la ciencia no la ha hecho Einstein y ya está, o 4 listos y Marie Curie. No, la ciencia avanza con pequeñas aportaciones de distintos grupos, ¿no? Y unos aciertan, otros se equivocan y, bueno, y nos dicen que por ahí no hay que ir. Y así, chin, 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 pues se va consiguiendo, ¿no? Y hay algunos colegios ahora que obtienen un 80% de supervivencia de las larvas. Luego, aquellos centros que ya lleguen a eso, pues, bueno, el que quiera pararse en cualquier punto del camino, nosotros ofrecemos recoger los peces, ¿vale? Normalmente hasta ahora no nos han traído ninguno porque casi todos se los quieren quedar. Pero o sea, los niños con el mismo compromiso se hace firmar un compromiso ético, ¿vale? De no liberación al medio ambiente, de respetar las condiciones de bienestar animal que se les da y todo esto, pues son animales, son seres vivos. Y bueno, pero algunos coles llegan a un acuario, ¿vale? Pues en el otro setup pueden estar alrededor de mes y medio y llega un momento que pueden llegar a un acuario. Entonces, en el acuario, pues nosotros tenemos también vendemos un acuario de biotopo que lo hemos hecho en cooperación con una empresa de paisajismo. No sé qué ha pasado. ¿Se ha dejado de compartir? No sé qué ha pasado con mi presentación. Creo que se ha dejado de compartir. Perdonad un momento. Vale. Vale, bueno, pues aquí la tengo otra vez. Entonces, bueno, pues en este acuario pues está todo, bueno, pues asesoramos cómo se monta y toda esa historia, ¿vale? Y todo está como equilibrado para que, bueno, puedan vivir bien los peces y aquí se puede estudiar lo que es un ecosistema, porque aquí tenemos plantas, tenemos microorganismos, puedes estudiar geología, ¿vale? Porque el cómo sea el sustrato influye mucho en la calidad del agua. O sea, puedes llegar hasta donde quieras y es algo que está absolutamente en consonancia con la nueva línea curricular que se va a ofrecer, ¿vale? Bueno, y luego hay otro módulo que se puede hacer que no es práctico, es teórico, que se llama Alcohol y Adolescencia, en el que, bueno, se muestran unos experimentos, no se hace nada en los coles, pero sí que se muestran unos experimentos en los que se demuestra que el alcohol es una sustancia tóxica y se estudia qué es lo que pasa en el neurodesarrollo de los adolescentes y qué pasa cuando en ese momento echas alcohol. Entonces yo creo que como programa de prevención de drogodependencias está muy bien y además no se basa en lo que se suelen basar estos programas, que es en algo psicológico, sino en algo científico, ¿vale? O sea, y los coles que lo han hecho han dado un muy buen feedback de la aceptación por parte de los adolescentes. Es un enfoque completamente diferente a lo que están acostumbrados. Luego, el año pasado hicimos entrevistas con investigadores cuando acaban de hacer esto, que alguien venga y les cuente lo que hace, y más si trabaja con peces cebra, les encanta, y lo hicimos el año pasado con el IMIB. Esta es la doctora María Luisa Cayuela, que dirigió este programa, y bueno, y esto también les gustó muchísimo. Entonces, para temas prácticos, ¿cómo se reserva este proyecto? ¿Vale? En la web tenemos una pestañita que dice solicitud de presupuesto. Entonces, bueno, en base a esto yo os hago un presupuesto que depende de muchas cosas, de cuántas clases haya, en fin, de cuántos módulos se elija, de un montón de cosas.
Y luego, si lo aceptáis o lo aceptáis parcialmente o lo que sea, reserváis el proyecto, ¿vale? ¿Con cuánto tiempo hay que pedirlo? Pues depende, porque, bueno, pues hay meses con muchísima demanda, entonces, pues lo antes posible, ¿vale? Se os envía un informe personalizado y tal, en el que se detalla todo el proyecto. Y luego otras cosas que son preguntas frecuentes que hay que tener en cuenta, ¿vale? Los fines de semana, sobre todo en la etapa en la que son larvas, hay que darles de comer. Entonces, ¿cómo no se pueden quedar sin comer en el cole? ¿Cómo se las apaña la gente? Normalmente se los lleva a alguien se las lleva a casa y ahí les da de comer, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, estas son cosas que hay que tener en cuenta si alguien está pensando en hacer el proyecto, en pensar cómo organizativamente lo pueden lograr, ¿vale? Vale, equipamiento previo necesario. Es importante que el centro tenga microscopios o mejor estereomicroscopios, que son lupas. O bueno, nosotros aconsejamos, si no tiene, nosotros le aconsejamos cuál puede tener y se puede, por ejemplo, vendemos también el aniscopio si no tienen, ¿vale? Luego en secundaria, la semana del desarrollo, en la que se ve el desarrollo cada día, eso es muy importante que vayan todos los días. Entonces hay veces en secundaria que no hay biología todos los días. Entonces, merece la pena que si hacéis el proyecto le cambiéis esa semana la filosofía al profesor de filosofía o yo sé, hacéis algún apaño así, porque es una lástima. Cada día es un animal diferente, la evolución es tremenda de un día para otro. Y bueno, y cuestiones éticas, también a los centros se les hace firmar un compromiso ético, se les da, yo soy veterinaria, quiero decir, no voy a hacer nada que vaya en contra del bienestar de los animales. Y, bueno, y entonces se les da una serie de pautas para garantizar que los animales están bien, que los centros se comprometen a seguir y también se pide que se comprometan a no liberar las larvas del medio ambiente, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que os quería contar. Si tenéis alguna pregunta, es buen momento. Esto se ha grabado, ¿vale? Luego mandaré el enlace para la gente que no ha podido asistir. Pues muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Venga, doy por finalizada la reunión.